Fui una esposa infiel y engañé a mi esposo con el padre de 2 niñas durante mis turnos como niñera. Pero él descubrió todo y me obligó a arrodillarme mientras grababa mi humillación. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale me gusta al vídeo. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Camila. Tengo 32 años y trabajo como niñera desde los 19. Siempre he sido esa mujer que antepone el hogar y la familia a cualquier otra cosa. Estoy casada con Leandro, técnico en refrigeración, 38 años, un hombre tranquilo, serio y siempre ocupado con el trabajo. Tenemos una hija de 4 años, que es el amor de mi vida. Para quienes vieron desde afuera, éramos una familia tradicional, con una rutina común, una casa ordenada y sonrisas automáticas en las redes sociales. Pero por dentro, estaba hecho pedazos. Mi vida se limitaba a repetir día tras día los mismos movimientos. Cuidar la casa, mi hija, las cuentas y un marido que parecía existir solo físicamente. Leandro no fue ni agresivo ni irresponsable. Estaba simplemente ausente. Dormíamos en la misma cama, pero el espacio entre nosotros parecía 2 extraños. Las conversaciones eran breves, las cenas silenciosas y los toques involuntarios. La mujer que una vez fui desaparecida entre tareas y obligaciones. Empecé a darme cuenta de que solo me notaban cuando algo estaba fuera de lugar. Si el arroz se quemó, si la toalla no estaba doblada, si la ropa de la hija no hacía juego. Aparte de eso, era como si yo no estuviera allí. Y cuanto más me dedicaba, más invisible me volvía. A veces, pasaba horas mirándome en el espejo tratando de recordar quién era antes de convertirme en una simple función dentro de esa casa. Extrañaba que me miraran con ganas, con cariño, con algo más que exigencias. Con el tiempo, me convencí de que quizás el problema estaba en mí. Quizás había cambiado demasiado después de la maternidad. Quizás estaba exigiendo algo que ningún hombre da después de años de matrimonio. Empecé a normalizar la ausencia emocional. Me volví cada vez más silencioso. Incluso mis amigos notaron mi mirada distante y mi falta de entusiasmo. Cuando me preguntaron cómo estaba, sonreí y dije que todo estaba bien. Incluso me mintió. Fue en una conversación informal con una madre en el patio de recreo que surgió la oportunidad de trabajar en turnos de noche como niñera. Dijo que muchas familias buscaban a alguien en quien pudieran confiar para que se quedara con sus hijos mientras los padres salían. Eso encendió algo en mí. La idea de salir de noche, incluso por trabajo, me producía una extraña sensación de alivio. Empecé a aceptar estos diarios como una forma de respirar fuera de la burbuja en la que se había convertido mi vida. Y fue así, trabajando de noche en diferentes casas, que comencé a recordar que todavía había una mujer dentro de mí. Cada cumplido, cada gesto de bondad, cada conversación relajada me recordaba que todavía me veían. El mundo fuera de mi casa parecía tener color, olor y sonido. Y aunque todavía estaba convenciéndome de que todo estaba en mi cabeza, sabía, en el fondo, que este era el comienzo de algo que no podría controlar por mucho tiempo. Fue en uno de los turnos más tranquilos que conocí a Rodrigo. Era padre de 2 adorables niños y los había cuidado cada 2 semanas desde el divorcio. Alto, educado, de mirada tranquila y voz baja, siempre me trató con respeto y ligereza. No fue invasivo ni atrevido, pero había algo en la forma en que me escuchó que me hizo sentir interesante. Le pregunté por mi hija, mi rutina, mi profesión. Y cuando sonreía, sus ojos parecían decir más que palabras. Al principio ignoré el malestar estomacal que sentí cuando lo vi. Me dije a mí mismo que era simplemente necesidad, que cualquier amabilidad por parte de un hombre en ese frágil estado emocional podría parecer más de lo que realmente era. Pero a medida que fueron pasando las semanas, me encontré esperando con ansias los turnos en esa casa. Me encontré vistiéndome un poco más para ir allí. Un lápiz labial diferente, un arete nuevo, un perfume más dulce, todo para hacerme sentir mejor. Y tal vez, hacerse notar. Rodrigo empezó a dejar notas en el frigorífico, agradeciéndole por cuidar a sus hijas. En uno de ellos escribió: «Tienes tan buena energía. Espero que estés pasando un buen día». Eso me desmanteló. Hacía años que no escuchaba algo así. Ni de mi marido, ni de nadie más. Empezamos a intercambiar mensajes rápidos después de que me fui. Nada comprometedor. Pero el solo hecho de saber que él estaba pensando en mí me dio alivio. Era como si volviera a existir. Las conversaciones por teléfono celular crecieron. A veces hablábamos de los niños, otras de series, música, comidas favoritas. Él me hablaba del fin de su matrimonio, yo hablaba vagamente de lo difíciles que eran las cosas.
Solo nos veíamos durante los turnos, pero era como si hubiera una burbuja entre nosotros. Una conexión silenciosa, llena de tensión, pero a la vez cómoda. Ese tipo de vínculo que te calienta por dentro y confunde tu moral. Una noche, después de acostar a las niñas, me ofreció vino. Dijo que no quería beber solo y que sería bueno hablar un poco. Rechacé con una sonrisa nerviosa. No insistió. Pero cuando llegué a casa, pasé horas con esa propuesta dando vueltas en mi cabeza. No por el vino, sino por la idea de estar ahí, sentada con él, compartiendo un momento fuera de la función. Eso me atrajo más de lo que me gustaría admitir. Me asustó, pero me detuvo. Al día siguiente, recibí un mensaje de texto suyo. ¿Fue extraño ayer? Si te hice sentir incómodo, lo siento. Le respondí que todo estaba bien, pero que tal vez sería mejor mantener la distancia. Él respondió con un simple, claro, lo que quieras. Eso debería haber terminado con todo. Pero no terminó. Al contrario, abrió una puerta dentro de mí. Una puerta que me hizo mirar a Rodrigo con otros ojos y que me hizo querer que me miraran de la misma manera. Fue un viernes por la noche cuando todo cambió. Las niñas durmieron más temprano y Rodrigo estaba sentado en el sofá, jugando con su celular, cuando me volvió a ofrecer vino. Esta vez dije que sí. Algo en mí ya había cedido días antes, cuando me di cuenta de que había estado esperando este momento. Me senté a su lado con las piernas cruzadas, tratando de parecer tranquila. Puso de fondo una música suave, algo instrumental, y empezamos a hablar. Por primera vez en mucho tiempo alguien me escuchó sin prisas. Al principio hablamos de cosas banales, luego profundizamos más. Miedos, tristezas, viejos sueños. Me dijo que pensaba en ser músico, que todavía tenía una guitarra guardada en algún lado. Dije que soñaba con tener mi propia guardería algún día. Nos reímos de tonterías. Cuando toqué el vaso con el suyo, nuestros dedos se tocaron durante un segundo de más. El silencio que siguió fue pesado, casi magnético. No dijo nada. Yo tampoco. Pero ahí, en ese intervalo, algo cruzó la línea. Cuando Rodrigo puso su mano sobre la mía, mi corazón se aceleró como si tuviera 17 años. Mis ojos buscaron los suyos en busca de cualquier duda, pero todo lo que encontré fue certeza. Se inclinó lentamente y me besó. Un beso ligero y tímido que podría haberse detenido ahí. Pero no me detuve. Yo correspondí. Cerré los ojos y me dejé llevar por esa sensación de estar viva, deseada, presente. Fue como despertar de un sueño profundo. Cuando nos alejamos, estaba temblando. Fui al baño con la excusa de lavarme la cara. Me miré al espejo durante largos segundos. Querías odiarme, pero no pude. En cambio, sentí pena por la mujer que estaba allí. Una mujer necesitada y frustrada, ahogada en el silencio durante años. Regresé a la habitación, Rodrigo ya se estaba despidiendo, diciéndome con la mirada que no forzaría nada. Le agradecí el vino y la conversación. Y cuando salí de esa casa, sentí como si hubiera cometido un crimen, y al mismo tiempo, fue como si me hubieran liberado. Llegué a casa con un nuevo peso sobre mis hombros. Leandro dormía en el sofá, la televisión estaba encendida, el mismo escenario de siempre. Fui a la habitación, me cambié y lloré en silencio debajo de la sábana. Al día siguiente preguntó si había sido agotador. Mentí y dije que sí. Por la tarde, le envié un mensaje de texto a la madre de la casa diciéndole que si necesitaban una fiesta de pijamas, estaría disponible. Así fue como comencé a poner excusas para volver allí. Y él, por supuesto, aceptó encantado. No hubo más besos en ese momento, pero el intercambio de mensajes aumentó. Hablamos todo el día y la tensión crecía con cada nueva conversación. Ya estaba emocionalmente involucrada, incluso sin admitirlo. Empecé a guardar el móvil con más cuidado, a borrar conversaciones, a crear coartadas mentales. Rodrigo se convirtió en mi secreto. Y al mismo tiempo, mi ancla. Me dije a mí mismo que todavía no era trampa. Que solo estaba hablando con alguien que era bueno para mí. Pero en el fondo ya sabía que era el principio del fin. La noche que marcó mi caída comenzó como las demás. Llegué a la casa con mi bolso, saludé a las niñas y Rodrigo se fue con un discreto saludo. Pero algo en el aire era diferente. Los mensajes del día anterior habían sido más íntimos, más llenos de deseo. Cuando regresó, los niños ya estaban dormidos. Me miró como si ya supiera lo que iba a pasar. Trajo una botella de vino, 2 copas y puso un film para disimular el silencio. Nos sentamos juntos,
pero todavía a una distancia segura. El sonido de la película llenó la habitación, pero no pude prestar atención. Mi cuerpo se sentía alerta, mi corazón se aceleraba. Cuando puso su mano sobre mi muslo, no hubo ninguna duda. Mi cuerpo respondió antes que mi mente. Me volví hacia él y, siguiendo un impulso ciego, lo besé. Fue diferente al primero. Este era urgente, hambriento, cargado con todo lo que había estado guardando durante años. Fue como si hubiera explotado por dentro. Nuestro deseo se apoderó de la habitación. Los toques se hicieron más intensos, la ropa se cayó como si ni siquiera existiera. Terminamos en la habitación de invitados, donde solía acostar a los niños. El colchón era duro y las sábanas sencillas, pero me sentí como en un palacio. Me abrazó fuerte, me besó en la espalda, me dijo que era hermosa. Me cortó por dentro. Era todo lo que quería oír, solo que de la persona equivocada. El acto en sí fue urgente, despiadado y me afectó de una manera que me asustó. La forma en que Rodrigo me tocó, con manos firmes y hambrientas, despertó en mí un deseo latente, casi olvidado. Susurró palabras que no había escuchado en años mientras me abrazaba contra su cálido pecho. Sentí mi cuerpo estremecerse con cada embestida, con cada beso en lugares que habían sido ignorados durante tanto tiempo. Cuando deslizó sus dedos entre mis piernas y me encontró completamente mojada, no dijo nada, solo sonrió, como confirmando el poder que sabía que tenía. Mis muslos temblaron y sentí que lo que antes había sido solo deseo contenido fluía a través de ellos. Fue indecente. Fue abrumador. Fue la máxima traición y, sin embargo, mi cuerpo rogaba por más. Lloré sin que él me viera, aparté la cara, me alejé después del clímax. Pero no lloré de tristeza, sino de una loca mezcla de culpa y placer. Me sentí vivo y muerto al mismo tiempo. Cuando terminamos, fui al baño y me quedé mirando la pared, sin tener el valor de mirarme en el espejo. Esa mujer que allí me miraba ya no era la misma. No tenía más excusas. Había cruzado la línea. Ya no era posible fingir que era solo una conversación. Había engañado a mi marido. Regresé a la habitación sin decir nada. Rodrigo intentó abrazarme, pero yo retrocedí. Dijo que necesitaba irse, que ya era tarde. No insistió. Él simplemente sacudió la cabeza y dijo: cuídate. En el coche, el volante se me escapaba de las manos porque sudaban mucho. Conduje en absoluto silencio, con el estómago hecho un nudo. Caminé por calles vacías, con la sensación de que todo a mi alrededor me juzgaba. Cada faro sonaba como una sirena. Cada sombra, una frase. Llegué a casa y Leandro estaba durmiendo como siempre, con la ropa puesta, en el sofá, con la tele encendida. Fui a la ducha y dejé correr el agua como si pudiera lavar lo que había hecho. Me acurruqué bajo la ducha y me mordí el labio para no sollozar. Me dije a mí mismo que sería solo una vez. Que necesitaba vivirlo para entender lo que faltaba. Que podría terminar ahí. Pero en el fondo lo sabía. Sabía que esta sería solo la primera de muchas caídas. Y que ya había perdido el control. Después de la primera vez, me prometí a mí mismo que no lo volvería a hacer. Pero fue en vano. El recuerdo de su toque, la forma en que me miró, mi cuerpo derritiéndose en las manos de alguien que podía verme, todo eso me persiguió durante días. En el segundo turno después del incidente, fui con la intención de ceder nuevamente. Y cedí. No hubo más dudas, no más culpa. Rodrigo me recibió con una sonrisa tranquila y ya sabía lo que vendría después. Nos convertimos en cómplices de un secreto candente. Esta casa se convirtió en nuestro territorio. El sofá, el suelo del salón, la habitación de invitados, la ducha, cada rincón era el escenario de nuestros encuentros prohibidos. Hicimos el amor a toda prisa, hambrientos, como dos adolescentes que no sabían cuáles eran los límites. A veces, sin siquiera quitarme toda la ropa, como si el tiempo fuera el enemigo. Regresaría a casa con las piernas temblorosas, sus marcas aún en mi piel y su olor en mi cuerpo. Me duché rápidamente, lavé mis bragas en secreto, me puse demasiado perfume. Para justificar tantas noches fuera, comencé a inventar turnos adicionales. Decía que una familia me necesitaba urgentemente, que los padres iban a un evento, que su hijo estaba enfermo. Leandro no se quejó, pero empezó a prestar más atención. Comenzó a preguntarme más detalles, a mirar el reloj cuando salí, a notar mi estado de ánimo cuando regresé. Noté que me olfateaba discretamente cuando me abrazaba, como si buscara señales. Y eso me puso tenso. Una noche me comentó que yo llevaba un perfume diferente.
Me reí y dije que era de la casa donde trabajaba, que lo debía haber pillado de la nada. Él asintió, pero su mirada se volvió más firme. Empecé a tener ataques de ansiedad antes de irme. Revisé 1000 veces si había borrado los mensajes, si mi celular no tenía rastros. Rodrigo dijo que yo estaba paranoica, que nunca me expondría, que necesitaba relajarme. Pero en cada encuentro, el placer compartía espacio con el miedo. Y miedo, con adicción. No pude parar. Incluso cuando dijo que sería la última vez, su cuerpo traicionó a su mente. Rodrigo era dulce, intenso y sabía exactamente qué decir para mantenerme allí. Comenzó a enviarme mensajes más atrevidos durante el día. Fotos. Fantasías. Y respondí. Me pillé enviando vídeos en el baño de casa, escondido. Empecé a vivir 2 vidas. De día, madre y esposa ejemplar. Por la noche, amante rendido, hambriento, mentiroso. Y cuanto más mentía, más me perdía. Los encuentros empezaron a perder brillo, pero aún así los busqué. Ya no era amor. Fue escapar. Fue compulsión. A veces salía de su casa sintiéndome fatal. Otras veces, lleno. Pero nunca en paz. Sabías que estabas yendo demasiado lejos. Sabía que ya no tenía el control. Rodrigo empezó a cobrarme más. Dijo que yo merecía algo más que ese matrimonio tibio, que debía separarme. No hablé. No porque no lo hubiera pensado, sino porque, en el fondo, sabía que el castillo de las mentiras estaba a punto de derrumbarse. Fue otra noche normal dentro de mi nueva rutina paralela. Me inventé que la hija de una familia tenía fiebre y que la madre me necesitaba mucho. Leandro me miró con una sonrisa seca y solo respondió, «Ve con cuidado». Me dio un beso en la mejilla. Un beso frío y sin emociones. Me sentí incómodo, pero lo ignoré. Mi atención ya estaba en Rodrigo. La adrenalina de vivir esa mentira me cegó más de lo que quería admitir. Salí de casa y conduje hasta el barrio Rodrigo. Durante el viaje sentí algo extraño. Como si me estuvieran observando. Pero me convencí de que era culpa mía. Que simplemente estaba paranoico otra vez. Llegué a la casa y envié el mensaje de siempre, «Ya estoy aquí». Abrió la puerta con la misma mirada de siempre, cálida, seductora. Me recibió con un beso y un largo abrazo. Entramos y cuando se apagaron las luces, no tenía idea de lo que estaba por suceder. Lo que no sabía era que Leandro no había creído nada de lo que había dicho durante semanas. Había trasteado con mi móvil, duplicado mi chip e instalado un rastreador GPS en el coche sin que yo me diera cuenta. También recibía copias ocultas de los mensajes. Él lo sabía. Lo sabía todo. Y esa noche, mientras pensaba que estaba viviendo otro encuentro prohibido, él condujo en silencio hasta la dirección que juré que era trabajo. Rodrigo y yo ya estábamos en un ambiente íntimo cuando la puerta de entrada golpeó con fuerza. Un sonido seco y urgente que hizo que mi corazón se congelara. Miré por la ventana de la cocina y vi un coche aparcado al otro lado de la calle. Era el auto de Leandro. Me quedé helado. Rodrigo intentó entender lo que estaba pasando, pero yo no podía hablar. Fue a la sala, trató de calmarse, pero antes de que ninguno de nosotros pudiera reaccionar, escuchamos el golpe en la ventana de la sala. Fuerte. Agresivo. La cortina se balanceó y por un segundo vi sus ojos. Los ojos de un hombre que me conocía profundamente, pero que ahora no contenía nada más que frialdad. Rodrigo estaba sentado en el sofá, desnudo de cintura para abajo, y yo estaba ahorcajada sobre él, con el vestido enrollado alrededor de la cintura y el sostén echado hacia un lado. Mi espalda sudorosa todavía temblaba y apenas había recuperado el aliento. La sábana estaba en el suelo, las bragas colgadas en la esquina de la mesa. Cuando vi a Leandro con su celular apuntado, mi mundo se derrumbó. Rodrigo se quedó helado, su cuerpo todavía dentro de mí, sin saber si huir o empujarme. Mis gritos eran ilógicos, suplicaba, lloraba, intentaba taparme. Leandro se limitó a mirar. Lo grabó todo, inmóvil. Y ese silencio me desgarró más que cualquier paliza. Mi cuerpo estaba temblando. Mi cara ardía. De repente me sentí mal, como si mi estómago estuviera al revés. Su celular apuntando hacia mí era una frase. Intenté salir, pero él bloqueó la puerta con el brazo. Me dijo que me arrodillara. Y fue allí, todavía cubierto con una sábana de otra casa, con el cuerpo de otro hombre todavía marcado en mí, donde mi máscara cayó de una vez por todas. Caí de rodillas. Enorme. Y pedí perdón. Todo esto, grabado.
Sin cortes. Sin piedad. El silencio tras la captura fue ensordecedor. Rodrigo se bajó de debajo de mí con un movimiento apresurado, tropezando con sus propias zapatillas tiradas en el suelo. Corrí hacia la sábana y me acurruqué como un niño asustado. Leandro seguía parado afuera, con su celular en la mano. Grabación. Propiedad. Su lente se sentía como un arma apuntando directamente a mi vergüenza. Intenté abrir la puerta, pero él simplemente dijo, con la voz más fría que jamás haya escuchado, «Quédate ahí. Quiero que lo veas desde el mismo lugar donde mentiste». Rodrigo se estaba poniendo los pantalones desesperado y me preguntaba si quería que hiciera algo. Solo quería desaparecer. Me escondí detrás del sofá, llorando, con la cara hundida en las rodillas. Entró Leandro filmando todo. Recorrió la casa como un investigador, registrando cada rincón, cada prenda desechada, cada rastro de lo que habíamos hecho. La habitación de invitados, el condón usado en el suelo, la lencería colgada en la silla. No habló en voz alta. Pero su calma era aterradora. Quirúrgico. Se acercó y apuntó la cámara directamente a mi cara. «Pide perdón», dijo. No fue una petición. Fue una orden. Me temblaba la boca y las palabras apenas salían. «Lo siento, Leandro, por favor, perdóname». Cada súplica parecía más humillante que la anterior. Estaba de rodillas, en el piso de una casa que ni siquiera era mía, con mi cuerpo marcado por la presencia de otro hombre, suplicando clemencia a alguien que sabía que nunca me miraría como antes. Rodrigo intentó discutir, diciendo que no quería problemas, que todo había sido consensuado, que no debía terminar así. Leandro lo ignoró. «Filmé todo. Dile a la cámara su nombre. Di que estuviste con él porque querías, no por necesidad. Di que me engañaste porque te gustó». Y yo, débil, destrozado, cumplí cada orden como si fuera un juicio y yo, el acusado. La vergüenza no vino solo de la traición, sino de darme cuenta de cuánto me había perdido. Me transformó. Cuando finalmente dejó de filmar, me miró durante largos segundos. Una mirada que decía todo lo que la boca no necesitaba. Asco, desprecio, ira contenida. «Entenderás lo que es caer», dijo, guardando su teléfono celular en su bolsillo. Salió sin prisas, dejando la puerta abierta. Rodrigo permaneció inmóvil, sin saber qué hacer. Me acurruqué en el suelo, abrazándome las piernas, tratando de encontrar un aliento que no salía. Nunca imaginé que el final comenzaría con una grabación. En ese momento todo perdió su sentido. El placer se convirtió en suciedad. El deseo se convirtió en castigo. Y me convertí en la sombra de la mujer que una vez fui. La vergüenza era tan pesada que apenas podía respirar. Todavía puedo escuchar sus pasos alejándose, como un martillo marcando el final de nuestra historia. Le pedí perdón, pero la verdad es que allí, de rodillas, no solo le pedía perdón. Me pregunté a mí mismo. Porque lo sabía, después de eso, nunca más podría perdonarme a mí mismo. Esa misma noche llegó Leandro a casa, pero no me esperó. Tomó algo de ropa suya y de nuestra hija, metió todo en el auto y se fue sin decir una palabra. Me llamó 2 horas después, solo para decirme, ella se queda conmigo. Ya hablé con mi madre. Y sí, voy a pedir el divorcio. Su voz era gélida, impersonal. Me trató como a un extraño. Como alguien a quien solo necesitaba salir de su vida con los roles correctos. Intenté responder, pero colgó antes de escuchar ninguna súplica. Al día siguiente fui a casa de mi suegra. Ni siquiera abrió la puerta. Me gritó desde adentro que no me acercara a su nieta. Dijo que yo era una vergüenza, una decepción. Los mensajes empezaron a llegar. Mis hermanas, mi madre, algunos amigos cercanos. Todos decían lo mismo, que no lo podían creer, que estaban en shock, que había abandonado a mi familia. Me bloquearon de grupos familiares. Mi nombre se convirtió en vergüenza. ¿Y yo? Me quedé en silencio. Me convertí en un escándalo. 2 madres que contrataron mis servicios como niñera llamaron el mismo día cancelando todo. Uno dijo que era por motivos personales. El otro fue directo: no quiero una mujer con ese tipo de comportamiento cerca de mis hijos. Al final de la semana ya no tenía clientes. Mi nombre circuló entre los vecinos, entre los padres de la escuela. Miradas cruzadas en el supermercado, susurros en el pasillo de la farmacia. Y el juicio no vino solo de otros. Vino desde dentro. De mi propia mente. Rodrigo me bloqueó a la mañana siguiente.
Borró nuestras conversaciones, me eliminó de todas las redes. Desapareció como si nunca hubiera existido. Intenté llamar, envié un correo electrónico y rogué. Pero él no respondió. Finalmente entendí el papel que desempeñaba, la mujer casada a la que podía utilizar, sin compromiso. El que no requería nada más que deseo. Ahora que estaba expuesta, marcada y quemada, él desapareció como una rata que deja que el barco se hunda. Y allí me quedé. Solo. En el barro que creé. Leandro envió la grabación a su abogado. Dijo que lo usaría como prueba de mi conducta destructiva para pedir la custodia de nuestra hija. Me dieron aviso legal en menos de una semana. El abogado que me ayudó me miró con lástima. Le dije que el vídeo era poderoso, que la situación era complicada, que tendría que demostrar que todavía era capaz de cuidar a mi hija. Para probar. Como si, tras una noche de debilidad, me hubiera convertido en un monstruo. Y tal vez, realmente lo fue. Empecé a vivir en casa de mi tía, durmiendo en un cuarto pequeño, compartiendo espacio con bolsas y cajas de cartón. Me sentí como una mierda. Como si pagara cada segundo de placer con una eternidad de dolor. Lloré sola, día y noche. Intenté ver a mi hija, pero solo pude verla por vídeo, supervisada. Cuando colgó, sollozó como un niño. Mi cuerpo todavía guardaba cálidos recuerdos, pero mi alma estaba congelada. Y ahora, con todo lo que he perdido, comencé a preguntarme, ¿volveré a ser alguien alguna vez? Hoy mi vida cabe en una habitación estrecha, con una cama estrecha y un armario prestado. Vivo con mi tía desde el escándalo. Ella trata de apoyarme lo mejor que puede, pero incluso ella me ha mirado en silencio con desaprobación más de una vez. Las noches son las peores. Me acuesto y cuando cierro los ojos, todo vuelve. La imagen de Leandro parado junto a la ventana. Cámara en mano. El silencio asesino. La vergüenza quema mi piel. El sonido apagado de mi propia voz pidiendo perdón. Y la certeza de que nada de eso se puede borrar. Veo a mi hija cada 15 días, en una habitación fría, supervisada por una trabajadora social. Traigo juguetes, trato de sonreír, pregunto cómo están las cosas. Ella responde cortésmente pero sin entusiasmo. Como si estuviera hablando con un profesor distante y no con su madre. La he visto mirándome con duda, como si no supiera si podía o debía amarme. Cuando se acaba el tiempo y se la llevan, mi cuerpo se desploma. Lloro con la cara entre las manos. Me siento muerto en la vida. Un fantasma en el papel de madre. No hay peor castigo que ser evitado por la persona que llevabas en tu vientre. No hay vídeo, insultos o juicio público que duela más que el silencio de mi hija. Aún es pequeña, no lo entiende todo. Pero un día lo entenderás. Un día verás el vídeo, juntarás las piezas, sabrás lo que hice. Y no podré defenderme. No hay una buena excusa para la traición. Solo hay daño. Y el daño que causé, no hay forma de repararlo. No hay ningún parche. Solo queda la oscuridad. Intento empezar de nuevo, pero parece que todo me hace retroceder. Conseguí un trabajo de limpieza en una pequeña empresa donde nadie me conoce. Allí, al menos, solo soy la chica del cubo y la escoba. Nadie me mira como la mujer que destruyó su propia casa. Pero incluso allí, a veces, me sorprendo mirando un balde lleno de agua y recuerdo el rostro de Leandro mirándome por la ventana. Esa mezcla de dolor y desprecio todavía me persigue. Todavía me destruye. No sé si algún día seré perdonado. Ni siquiera sé si lo merezco. A veces me pregunto si me impulsó la necesidad, la pasión, la sed de ser visto, o si todo fue solo una excusa para hacer lo que quería. Quizás nunca lo sepas. Pero lo que sí sé es que me arrepiento todos los días. Me arrepiento cuando me despierto y recuerdo que estoy solo. Me arrepiento cuando veo fotos antiguas. Me arrepiento cuando sueño con mi hija y me despierto en una cama vacía. Y sobre todo, lamento haber sido un cobarde. Nunca más volví a escuchar la voz de Leandro. Me cortó de la vida como quien arranca la mala hierba del jardín. Y tenía razón. Yo era veneno en nuestra historia. Y hoy llevo este veneno en el pecho. Sé que mucha gente me odiará por decir esto. Sé que merezco todas las críticas. Pero necesitaba sacármelo. Necesitaba contar mi caída. Porque aunque nadie lo entienda, solo quería ser amado. Pero el precio que pagué, tal vez sea demasiado alto para que cualquier amor pueda arreglarlo. ¿Alguien podrá perdonar alguna vez a una mujer como yo? Deja tu opinión en los comentarios.
Dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y también ayudarnos a llegar a más personas y formar una comunidad. Disfruta y mira una de las historias que van apareciendo a continuación sobre nuevas denuncias de traiciones y venganza. Hasta la próxima.